Buenas tardes a todos y bienvenidos a este segundo taller de casos clínicos de adherencia, organizado por el Grupo ADEFAR y este año en colaboración con el Grupo de Trasplante, el Grupo de Pediatría y el Grupo de Enfermedad Pulmonar. Yo soy Maite Martín, coordinadora del Grupo ADEFAR, junto con Bea Bernárdez, a la que habéis podido ver en el taller de la mañana. Y lo primero, quería agradecer a la SED por todo su apoyo para realizar tanto el taller de esta mañana como esta jornada de casos clínicos. Agradecer a los patrocinadores, a nuestras tres ponentes y a todos vosotros que estáis detrás de la pantalla. Y antes que nada quería dar unas pinceladas de la celebración del Día de Adherencia que tendrá lugar mañana. Como ya sabéis, el Día de la Adherencia es el día 15 de noviembre, pero este año lo hemos tenido que adelantar porque caía en fin de semana. Como cada año, se distribuirán pósters a los hospitales que así lo hayan solicitado y aprovecharemos ese día para hacer encuestas y conocer un poco más de la adherencia de nuestros pacientes. Aquí tenéis el link donde podéis entrar para consultar toda la información relacionada con el Día de la Adherencia. Aquí tenéis una opción que es para participar en la encuesta, donde podéis acceder directamente para entrar los datos. Pero lo ideal es que se entre cada paciente con un código QR. En la misma página tenéis la opción de imprimir los pósters que os llegarán al hospital también ya impresos y también imprimir el póster donde aparece el QR para que el paciente lo escanee. Aquí tenéis el póster que os llegará a los hospitales que lo habréis solicitado y este es el póster donde aparece el código QR. También tenéis el hashtag Día de la Adherencia para que podáis subir fotos o enviar mensajes y darle más visibilidad a nuestro trabajo. Este año, para medir la adherencia, el cuestionario que hemos seleccionado es una escala analógica visual. Existen muchos cuestionarios publicados, pero no tenemos un cuestionario validado que sea el gold estándar y que sea independiente de la patología estudiada. Entonces, la escala EVA es un cuestionario que es sencillo de pasar, que además estamos acostumbrados a utilizarlo porque lo hemos utilizado en otros estudios para medir la calidad de vida o para medir el dolor y que además es rápido y que no requiere de licencias para su utilización. Entonces, primero iría una frase para normalizar la falta de adherencia. Entendemos que hay muchas personas que tienen dificultades para tomar la medicación de forma regular. Y luego la escala donde el paciente tendría que marcar una X en el punto donde considera que estaría su adherencia. Tanto para su tratamiento de forma global como para cómo ha tomado la medicación que recoge en la farmacia del hospital. Luego quería comentaros también con el tema de los cuestionarios, recordaros que si queréis hacer un estudio en el que vais a utilizar un cuestionario para medir la adherencia y queréis publicar los resultados, es muy importante que os aseguréis de que ese cuestionario no requiere el pago de una licencia para poderlo utilizar. Esta información la podéis consultar en la página BiblioPro, donde tenéis muchos cuestionarios, todo y que no están todos los cuestionarios de adherencia. Desde el grupo ADEFAR sí que queremos empezar a trabajar para poderos ofrecer información actualizada en nuestra web en cuanto a todos los cuestionarios que hay publicados para medir la adherencia, sus principales características, si se requieren o no un pago de licencias para su utilización. Y volviendo al cuestionario del Día de la Adherencia, también hemos incluido una pregunta para que el paciente, para poder valorar la percepción que tiene el paciente de nuestro papel. Si nos considera que somos un profesional sanitario de referencia y también si consideran que somos accesibles. También hemos incluido otra pregunta para valorar si los pacientes han tenido problemas de adherencia relacionados con la pandemia y el confinamiento. Y por último, también una pregunta para conocer la percepción que ha tenido el paciente de la atención farmacéutica domiciliaria, si la ha recibido o en caso de que no la haya recibido, el grado de interés que tendría en poderla recibir. Y volviendo al taller que nos ocupa, el año pasado ya hicimos un taller de adherencia centrado en casos clínicos que tuvo muy buena acogida y por eso hemos querido darle continuidad y este año hacerlos con unas patologías y unas situaciones clínicas diferentes, que serían el paciente trasplantado, el paciente con enfermedad pulmonar y el paciente pediátrico y también dándole un formato diferente por la situación actual. Y para ello contamos con 3 ponentes excepcionales, que son Ana de Dios, Olaya Montero y Ana García Robles. Ana de Dios pertenece al grupo de trasplante de la SED, Olaya Montero al grupo de neumología
y Ana García Robles al grupo de farmacia pediátrica de la SED. Entonces, ellas nos hablarán de las peculiaridades de la adherencia para cada una de estas patologías o situaciones en concreto. Y para hacerlo un poco más participativo, hemos incluido una pregunta dentro de cada uno de los casos que tendréis que contestar para conocer vuestra opinión. Y luego, una vez que finalicen los 3 casos, tenemos 10 minutos para hacer un poco de debate y para poder contestar las preguntas que os hayan surgido durante los casos. Así que, bueno, voy a dar paso a nuestra primera ponente, que es Ana de Dios López, que es farmacéutica adjunta del Hospital de Sant Pau y que pertenece al grupo de trasplante de la SED, que nos hablará del paciente trasplantado. Gracias, Ana. Gracias a ti, Maite. Dar las gracias a Maite y al grupo de FAR y a la SEF por la organización de este evento. Y bueno, yo os traigo un caso sobre adherencia al paciente trasplantado en órgano sólido. Os presento a nuestro paciente. Se trata de un varón de 17 años, sin alergias medicamentos conocidas, con antecedentes de interés. Destaca pues que es obeso y que ha presentado broncoespasmos de repetición, que trata con salbutamol a demanda, y presenta una insuficiencia cardíaca que se diagnosticó a raíz de un cuadro respiratorio que cursa con una miocardiopatía dilatada y que presenta disfunción biventricular severa. Entonces, este paciente, por esta condición tan severa, es resistente a los fármacos y ha hecho que sea candidato a recibir un trasplante cardíaco. Este trasplante lo recibe, como he dicho, con 17 años, que es cuando nosotros tenemos el primer contacto con el paciente en la sala de hospitalización convencional, cuando ya el paciente está estabilizado. Nosotros, cuando el paciente ingrese y ya está estable, lo vamos a visitar a planta y le vamos dando un poquito de información poquito a poco, así como por fascículos, para que el paciente pueda asimilarla, nos pueda preguntar, nosotros le podamos preguntar a él y así confirmar pues, que va entendiendo toda la información que le vamos aportando. Nuestros objetivos así más básicos cuando nos acercamos al paciente en este primer contacto, pues serían, por un lado, conocer la situación clínica y social del paciente. En este caso, pues vemos que se trata de un adolescente, un estudiante, vemos que tiene buena comprensión adecuada, tanto oral como escrita, que tiene experiencia previa con la medicación, lo cual es importante, tiene buen soporte familiar, lo vemos siempre en planta acompañado de sus familiares, y en principio el tema económico no sería un problema para la adherencia, es decir, puede costear el coste de los medicamentos de su tratamiento. También nuestra misión sería informar sobre la medicación, ¿no? Explicarle cuál será su terapia a partir de ahora, qué está tomando, cómo lo tiene que tomar, el por qué lo tiene que tomar así. También tendríamos pues, que informar de los estilos de vida que tendrá que seguir a partir de ahora, pero bueno, esto también nos lo repartimos con enfermería y con el equipo médico. Y uno de nuestros puntos claves, yo creo, es el tema de fomentar la adherencia, que en eso es un poquito en lo que nos vamos a basar en la charla de hoy. ¿Por qué es importante fomentar la adherencia en el trasplante de órgano sólido? Pues bueno, porque se ha visto que la no adherencia se correlaciona con rechazo y pérdida del injerto. La adherencia terapéutica es un factor muy importante para asegurar la supervivencia a largo plazo del injerto, con lo cual es muy importante que un factor que es modificable condicione tantísimo a la supervivencia, con lo cual está en nuestras manos y en la de los pacientes hacer que esto cambie un poquito, ¿no? De aportarles herramientas para que esta adherencia sea mejor y tengamos unos mejores resultados. Además, en trasplante de órgano sólido no nos sirve cualquier tipo de adherencia. Queremos que esta adherencia sea superior al 95% y sea bien hecha, es decir, que el paciente tome la medicación de forma constante, pero además con las condiciones pautadas. Si le decimos que es en ayunas, si le decimos en una hora concreta, en una hora concreta. Porque desviaciones de esta pauta también pueden tener consecuencias, que eso a veces es un poco más distinto de otras enfermedades a las que estamos acostumbrados. Además, muchas veces damos muchísima importancia al tema de los inmunosupresores. Leemos artículos y vemos que hablan de adherencia a inmunosupresores, pero hay muchísimas otras causas que pueden alterar este injerto, ¿no? Este daño al injerto que puede acabar con un rechazo. Hay que ser también adherente a muchos otros tratamientos, todos los que lleva el paciente, los que se utilizan para la profilaxis antiinfecciosas, los que se utilizan para la reducción del riesgo cardiovascular. Y además, como he comentado, también
también hay que ser adherente a los estilos de vida. Aquí os muestro un estudio donde podéis ver, por ejemplo, en la gráfica que el tiempo libre de eventos a los 5 años en los pacientes que fueron adherentes al tratamiento realmente mostraban un mayor tiempo libre de eventos. En este periodo de 5 años vieron que los pacientes adherentes realmente tenían menos rechazo agudo tardío, menos enfermedad vascular del injerto, menos retrasplante y menor casos de muerte. ¿Y cómo está la foto, no? ¿Cómo son nuestros pacientes adherentes? Pensaríamos que quizá después de haber pasado por todo lo que han pasado, pues quizá tienen una adherencia perfecta. Pues bueno, sí que vemos en algunos artículos de la literatura que la adherencia a las enfermedades crónicas se suele situar alrededor de un 50%, pero ya cuando vamos a trasplante, en este artículo, por ejemplo, sí que la sitúan un poquito más elevada, alrededor de un 80%, pero bueno, dista mucho de lo ideal que nosotros queríamos de nuestros pacientes, de que se asemejase a un 95% y bien tomada. Además, esto depende muchísimo de la bibliografía consultada y del tipo de trasplante que busques. En otros artículos la sitúan incluso la no adherencia entre el 20 y el 50%. Y nosotros quisimos también saber cómo era la foto que teníamos en nuestro centro y la verdad que los resultados asustan un poquito. Esta sería la foto que vimos en 2015 cuando quisimos ver cómo era la adherencia de nuestros pacientes trasplantados. Y lo que vimos es que haciendo con el cuestionario Heine-Sackett, que sería una pregunta básica que miraría la adherencia a toda la medicación en general, los pacientes tenían una adherencia de solo el 64%. Pero si ya cogíamos el cuestionario SMAC adaptado a inmunosupresores, la adherencia ni siquiera llegaba al 37%. Bueno, llegaba al 37% y no llegaba al 40%, con lo cual era extremadamente baja. ¿De qué depende que esta adherencia sea tan baja? Pues podéis imaginar que realmente hay muchísimos factores que dependen de esta no adherencia. Me gusta muchísimo la foto de la Organización Mundial de la Salud que clasifica en 5 dimensiones esta no adherencia, los factores que pueden estar relacionados con la terapia, con el tema social económico, con el sistema sanitario, con la propia enfermedad o incluso factores relacionados con el paciente. En estos últimos, os he puesto aquí algunos ejemplos. Me voy a centrar, por ejemplo, en 2 factores que presentaría nuestro paciente y que no serían modificables. En este caso estamos ante un paciente que es adolescente, que va a sufrir muchos cambios en todos los sentidos y esto nos puede condicionar que pierda motivación, que pierda interés a esta adherencia al tratamiento. Y además, otra cosa que no es modificable es que el esquema terapéutico que va a seguir este paciente es muy complejo. Pero sí que hay otros factores relacionados con el paciente que podemos modificar, como sería la falta de conocimiento sobre medicamentos y el uso pues, de pastilleros, recordatorios, no un poquito las herramientas. Y aquí me voy a centrar un poquito en nuestro paciente que teníamos ingresado, le podemos facilitar unas herramientas para que de cara al alta sea más autosuficiente y pueda gestionar mejor esta adherencia. Por un lado, creo que es muy importante que el paciente conozca y se corresponsabilice de su medicación, que sepa qué fármacos debe tomar, cómo los debe tomar y el por qué. También pues explicarle que será más adherente si tiene un sistema de alarmas, que le avise, que le recuerde cuándo debe tomar esta medicación. Además, siempre les recomendamos que utilicen un SPD o un pastillero autogestionado de forma que tengan la medicación siempre a mano, preparada, que se la preparen unos días antes y que no les pille por sorpresa. También disponer de un plan de medicación en papel puede ser muy útil porque tienen recogido de forma visual su medicación, lo pueden llevar encima por si alguna vez tienen algún problema, etc. Y nosotros tenemos también la suerte de que aquí en el hospital utilizamos una herramienta de salud digital que ofrecemos a los pacientes trasplantados, que se llama EMHART, que es un recurso más para los pacientes, a través del cual pues, pueden tener recogida su medicación, pueden marcar la adherencia, pueden comunicarse con los profesionales, tanto de farmacia como de enfermería, como de rehabilitación, como diferentes profesionales. También pueden registrar, pues, si han tenido algún síntoma, pueden registrar tensiones, pueden registrar glicemias. Y es una app en general de manejo multidisciplinar e integral del paciente que la damos como una herramienta más para el paciente. Además, le genera alarmas automáticamente para la toma de medicación.
En nuestro caso, nosotros le dimos estas estrategias al paciente, el paciente eligió hacer pastillero autogestionado, que en general, si el paciente es autónomo, es también la recomendación que nosotros damos desde aquí. Nos interesa también que ellos tengan la voluntad de querer hacer este pastillero, así más o menos van conociendo la medicación, pueden ver si alguna vez les falta algo, se dan cuenta de la medicación que toman, cuando la toman, van siendo más conscientes de cómo es su tratamiento. Aquí sería un poquito la pauta de medicación que llevó nuestro paciente al alta. No me voy a entretener mucho en la medicación, pero podéis ver que se trata de muchísimos fármacos distribuidos unos pocos en ayunas a primera hora, otros en el desayuno, la comida, otra vez ayunas a las 12 horas de las 8 de la mañana y tenemos un sinfín, cada uno con una pauta diferente, lo cual nos da bastante complejidad al tratamiento. Y aquí, bueno, os he puesto algunas capturas de lo que sería la plataforma digital que ofrecemos al paciente. Y bueno, el paciente es dado de alta y nos lo encontramos nosotros en la primera visita en consultas externas con farmacia. Sería más o menos al mes del alta. ¿Y qué nos encontramos? Pues bueno, tenemos un paciente con buen conocimiento de la medicación. Nosotros lo que hacemos en esta entrevista con farmacia, les damos un cuadro vacío y les pedimos que por favor rellenen lo que recuerdan, el nombre de los fármacos, las dosis, cuándo lo toman y para qué sirven. Entonces le hicimos este ejercicio y la verdad que el paciente recordaba muchos medicamentos. Se olvidaba pues quizá de alguna dosis, pero más no de los fármacos inmunosupresores, sino pues quizá del hierro o alguna cosita así. Con lo cual, buen conocimiento. Le preguntamos en una escala del 1 al 10 cuál es la incomodidad que considera él que tiene con la toma de medicación y nos dice que un 5. Bueno, es un resultado comprensible. Está tomando mucha medicación, pero no es algo que sea muy agravante. También siempre les preguntamos si creen que toman demasiada medicación. El paciente dice que sí. Bueno, es algo que tenemos que tener en cuenta, pero también es comprensible que dé esta respuesta. Nos dice que está haciendo el pastillero autogestionable, nos comenta que está utilizando la aplicación, nosotros también podemos ver que está utilizando la aplicación. Nos comenta algunos efectos adversos que le damos pues respectivamente sus recomendaciones en cada caso. Y al final concluimos que el paciente es adherente. ¿Y cómo concluimos? ¿Cómo calculamos esa adherencia y cómo decidimos que nuestro paciente es adherente? Pues bueno, sabéis que hay muchísimos métodos para medir la adherencia terapéutica. Tenemos métodos directos y tenemos métodos indirectos. Como métodos directos sería la realización de niveles de inmunosupresor, que esto se utiliza tanto a nivel más investigacional como en la práctica clínica. Y en cuanto a métodos indirectos, sí que a nivel investigacional se utiliza más el tema de registros electrónicos, que luego en la práctica, pues aunque sean muy precisos, acaban siendo caros y no son muy útiles de utilizar, pero sí que tenemos muchas otras alternativas. No existe ningún método que sea perfecto, no existe un gold estándar, con lo cual tenemos muchas herramientas que cada una tiene su parte positiva y su parte negativa. Aquí podéis ver un poquito, ¿no? En la parte izquierda podemos ver aquellas herramientas que son menos precisas y también las que son menos invasivas, como por ejemplo la entrevista al paciente. Eso no quiere decir que sea peor, porque la entrevista del paciente nos da también mucha otra información que nos resulta útil y no podemos descartarla. Un método como sería la medida de fármaco en sangre nos da mucha información y es un método objetivo preciso. El problema, no vamos a sacar sangre al paciente cada día, con lo cual también echa la ley, echa la trampa, el paciente puede aprender también a falsear el resultado, sabiendo que quizás se lo miramos cada 3 meses. Entonces, bueno, un poquito sería el utilizar diferentes técnicas. Yo he marcado aquí un poquito lo que solemos utilizar en nuestro día a día y que cada una nos da alguna cosita que la otra no tiene. Entonces, en lo que respecta a los cuestionarios, hay diferentes cuestionarios validados para medir la adherencia a inmunosupresores. Nosotros siempre utilizamos el cuestionario Jaime-Sackett para tener una información global y luego nosotros solemos utilizar el SMAC y un cuestionario un poquito adaptado que coge algunas preguntas distintas. Los diferentes cuestionarios aportan diferente información y un poquito la idea sería pues mirar en la bibliografía la población que estamos estudiando
cuál sería el que está más validado y ver que se adapte, que sea cómodo de utilizar y que sea fácil de medir. Y llegados a este punto, os hago trabajar a los que estáis al otro lado de la pantalla. Voy a pedir que pongan la pregunta. Vale, Ana, ya la tenemos en pantalla. Vale, yo no Sí, la la están puedo viendo ver. ya. Vale, bueno, como la tengo, si queréis os la leo. Dice, para Vale. determinar si un paciente trasplantado es o no adherente a la medicación. Y sería, primera respuesta, tendremos en cuenta únicamente los niveles valle de inmunosupresores, pues los métodos directos para medir la adherencia son más precisos. Segunda respuesta, es preferible no utilizar cuestionarios de adherencia, pues estos no se encuentran validados en pacientes trasplantados. 3. Utilizaremos preferentemente la combinación de métodos directos o indirectos, como la realización de cuestionarios, junto con determinación de niveles plasmáticos, o le preguntaremos directamente al paciente si es adherente o no. Muy bien, llevamos ya al 65% de la audiencia ha votado. Vamos a esperar un 15 segunditos más. Vale, pues vamos a cerrar y así mostramos las respuestas. El 100% ha señalado la opción número 3. Bueno, eso es señal que lo he puesto demasiado fácil. Perfecto. Pues entonces seguimos avanzando. ¿Veis mi pantalla otra vez? Sí. Vale, perfecto. Pues os explico. Me he saltado la segunda visita que hacíamos en consultas externas con el paciente porque era muy similar a la primera, pero la sorpresa nos viene con esta tercera visita en consultas externas. ¿Qué nos encontramos? Pues bueno, le hacemos otra vez la prueba esta de hoja vacía, qué medicación tomamos. Y sí que es verdad que la conoce, pero los conocimientos son peores que las anteriores veces. Ahora le preguntamos por la incomodidad de la toma de medicación y donde antes era un 5 sobre 10, ahora nos dice un 9 de 10. Con lo cual, la verdad que ha cambiado bastante el panorama. Seguimos con que toma demasiada medicación, es correcto. El pastillero nos dice que no lo está haciendo, que a veces empieza, que hace un par de días, que luego no, pero que no es nada constante realizando este pastillero. Le preguntamos por el uso de MHAR. Nos dice que lo hace regular, que le es útil, que consulta algunas cosas, pero que le abruma muchísimo los mensajes. Le preguntamos por los efectos adversos, nos dice que los que tenía pues ya han quedado un poquito aparcados, que ahora lo que más le molesta son los temblores, que bueno, es efecto adverso de la medicación. Y cuando ya pasamos pues a los métodos de la adherencia, nos sale que no es adherente. Le preguntamos también si conoce qué puede pasar, ¿no?, al no ser adherente, y bueno, en caso de que no sea adherente completo, pues sí que es consciente de que puede tener un rechazo, pero dice no reconocer qué problema hay si hay olvidos puntuales. Entonces, ¿qué hacemos con este paciente? Obviamente aquí ha pasado algo, ¿no? Este paciente que ha vuelto a la rutina, está viendo que los métodos que tenía no le son útiles, ha perdido motivación, no, hay que darle alguna solución a este problema. Es muy importante que sepamos qué tipo de adherencia tenemos delante, ¿no?, que la sepamos clasificar, si es una adherencia desde el principio, si ha sido más tardía, si hay posibilidad, ¿no?, de ver bueno, qué frecuencia tiene esta falta de adherencia, si es intencional, si no lo es. Y comentar pues que es bastante normal que los pacientes, a medida que va pasando el tiempo, pues vayan perdiendo un poquito esta adherencia perfecta que quizá tenían más al principio, que eran más conscientes de todo el problema y luego se van relajando. Para eso tenemos que estar ahí para recordarles que no pueden fallar, que esto es una carrera a larga distancia. Y nada, pues visto el problema, nos falta buscar cuál sería la solución. Como hemos dicho, el paciente nos dice que está abrumado por estas alarmas, nos comenta haciendo un poquito de entrevista, ¿no?, de indagando, nos dice que le recuerda que tiene una enfermedad, ¿no?, que ve el móvil y que le saltan estas alarmas y que no quiere que se lo recuerden.
nos comenta pues que esta incomodidad de la medicación, que toma mucha medicación. Y sí que es verdad que al preguntarle si necesita algún tipo de ayuda, si querría un soporte pues de su familia, que siempre se habían mostrado muy colaboradores, nos comenta pues que él quiere ser autónomo en la gestión de su salud, lo cual es positivo, pero se tiene que también comprometer. Entonces, en esta entrevista intentamos también llegar a algunos pactos, ¿no? Lo que nos comenta pues son las alarmas de MHART. Nosotros por defecto ponemos pues que cada toma, cada medicamento le salte una alarma, pero esto es completamente programable. En este paciente, bueno, obviamente le preguntamos si quería seguir utilizando el dispositivo o no, nos dijo que sí, que realmente le era útil, que no quería perder la comunicación, que no quería tener el tratamiento en su móvil, pero que las alarmas no las quería. Entonces le dijimos que no es ningún problema, adaptábamos esta herramienta a él sin problemas. Ahora bien, él también se tiene que acordar de utilizar este dispositivo. Lo que le pedimos, pues que se pusiese una alarma a él, que fuese una única alarma que le recordase, pues sobre todo, de tomar esta medicación. Dijo que sin problemas, en vez de saltarle 3 alarmas con cada medicamento, tendría una alarma sin que pusiese nada en su pantalla del móvil y que no lo recordase. Además, personalizamos los autocontroles de modo que quizá no fuesen tan estrictos. Si en vez de tomarse la tensión una vez a la semana, pues lo hacía cada 15 días, asumimos un poquito el riesgo de que quizá no está tan bien controlado, pero nos aseguramos de que lo vaya a hacer. E intentamos también darle un poquito de feedback positivo a estos registros que hacía sin intentarle abrumar. Además, con el tema de la medicación, nos revisamos bastante a conciencia su plan, vimos que había algunos medicamentos pues, que quizá ya no necesitaba, hicimos algunas interconsultas a otras especialidades para ver si alguna medicación podía pararse. Y además lo que vimos es que el paciente, con su ritmo habitual de vida, con ir al colegio, no podía cumplir muy bien el tema de hacer un ayuno, esperar 1 hora y media, después desayunar, ir al colegio donde no puede comer mientras está en clase, luego se le hacía muy tarde. Entonces adaptamos un poquito el plan y lo adaptamos a 2 tomas, toda la medicación que tenía, desayuno y cena. En principio el Prograf, que es el tacrolimus, es preferible que se tome en ayunas porque los alimentos pueden alterar su absorción y hacerla un poquito más errática. Entonces, en este paciente, pues la verdad que asumimos un poquito el riesgo, porque si lo hacíamos así, nos asegurábamos un poco más de que fuese adherente. En cambio, lo habíamos probado primero de ponérselo en ayunas, pero realmente el paciente no lo hacía, era peor, porque un día lo cumplía, otro día no, luego se sentía mal, intentaba volverlo a hacer y él era casi peor. Y aquí os he puesto un poco de comparativa del previo y del post. Hay algunos fármacos que se suspenden porque se suspenden por protocolo, no es tampoco mérito de nadie. Y ya para terminar, un poquito de lo que serían mis conclusiones sería que es importante identificar los factores predictores de no adherencia en nuestros pacientes, decir que no hay un método perfecto para medir la adherencia y que la combinación de métodos es lo que nos puede ser útil, que cada uno nos aporte alguna cosita, y que debemos personalizar nuestra intervención a las necesidades que tenga nuestro paciente, escucharle y darle una respuesta adecuada al problema que tenemos delante. Y con esto yo ya estaría, le doy paso a mis compañeras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana, por tu presentación y damos paso a nuestra siguiente ponente, que es Olaya Montero. Olaya es R4 del Hospital Juan Ramón Jiménez, porque viene con mucha fuerza y que está haciendo el doctorado en el paciente asmático y además pertenece al grupo coordinador del grupo de neumología de la SE. Adelante, Olaya. Pues bueno, muchas gracias, Maite, y también dar las gracias al grupo ADEFAR y a la SEF y por contar con nosotros en el grupo Neumo. Y lo que os traigo hoy es un caso donde podemos ver la importancia de la adherencia en un paciente asmático. Así que vamos directamente a ello. Os presento a nuestra paciente, que nuestra paciente es una mujer de 55 años, exfumadora y ama de casa. Nuestra paciente padece un asma grave de difícil control y además presenta poliposis nasal y reflujo gastroesofágico, que son 2 comorbilidades muy típicas en los pacientes asmáticos, y también presenta una condropatía.
Bueno, pues nuestra paciente en septiembre del 2017 comenzó con mepolizumab 100 miligramos subcutáneo de manera mensual. Además de mepolizumab, el tratamiento farmacológico que realiza nuestra paciente pues es un inhalador de budesonida-formoterol, que es su terapia de mantenimiento, junto con un inhalador de salbutamol como rescate. Además también toma Montelukast a diario, Evastina, toma Deflazacort de 30, pero se encuentra actualmente tomando medio comprimido. Es lo máximo que ha podido reducirlo desde el mepolizumab. Ha conseguido bajar hasta medio comprimido, pero no ha podido llegar a retirarlo. Además, también toma calcio y colecalciferol, condroitin sulfato y, por último, omeprazol. Bueno, entonces, en enero del 2020, quería comentaros que esta paciente se encuentra, según la guía GEMA, en los escalones terapéuticos del asma, se encuentra en el escalón más alto que tenemos, puesto que está con un tratamiento biológico para su fenotipo, que es un asma eosinofílica, y además también toma corticoides orales, y aún así no tiene el asma controlada. Por lo tanto, citamos a nuestra paciente en una consulta monográfica de asma grave en enero de 2020. Entonces, medimos la adherencia de nuestra paciente a su medicación por diferentes métodos. Primero, realizamos un Morisky Green, que todos conocemos, donde la paciente resulta adherente. Luego, le entregamos el cuestionario, el test de adhesión a los inhaladores, que ahora mismo os explicaré un poco en qué consiste y lo veremos, en el que saca la máxima puntuación, 50 de 50, por lo tanto también la consideramos adherente. Pero luego revisamos las dispensaciones en su receta electrónica y la sorpresa que nos encontramos es que esta paciente no retira su inhalador de mantenimiento, budesonida-formoterol, desde diciembre de 2018. Eso es hace más de un año, puesto que la consulta es en enero de 2020. Además, encontramos que la adherencia al Montelukast es perfecta, ella lo recoge siempre. La adherencia al mepolizumab también es perfecta, puesto que vemos que acude a la consulta de manera regular y además se lo administra en su centro de salud y podemos revisar la asistencia en su historia única. Y por último, también vemos que está tomando ahora mismo un cuarto del comprimido de Deflazacort. Ha conseguido llegar a un cuarto. Sin embargo, nos cuenta que depende de cómo está, a veces tiene que tomar incluso medio. Entonces, vemos que la paciente no está haciendo su tratamiento de mantenimiento y se encuentra únicamente con un biológico y además corticoides orales. Entonces, os voy a explicar un poco en qué consiste el TAI, que el TAI es el test de adhesión a los inhaladores, es un cuestionario validado que tiene 10 preguntas sobre cómo hace sus inhaladores de mantenimiento el paciente. Preguntas como, por ejemplo, en los últimos 7 días, ¿cuántas veces olvidó de tomar sus inhaladores? Si se olvida de tomar sus inhaladores frecuentemente, si los deja cuando se encuentra bien de su enfermedad o cuando se va de vacaciones o de fin de semana, o por ejemplo cuando está nervioso o triste, también si los deja pues por miedo a posibles efectos secundarios o por considerar que son de poca ayuda para su enfermedad, si hace los inhaladores pero sin embargo toma menos inhalaciones de las que su médico le prescribe, o si considera simplemente que interfieren con su vida cotidiana o laboral o porque tiene dificultad para pagarlos, que sabemos que también es un dato importante en muchos pacientes. Además, este test también tiene 2 preguntas que están muy bien porque son para el profesional de la salud, donde nos pregunta si el paciente conoce o recuerda la pauta en dosis y frecuencia que le fue prescrita. Y además, si la técnica de inhalación del dispositivo es correcta. Porque muchas veces eso también, aunque los pacientes tengan una buena adherencia, si no saben usar su dispositivo correctamente, puede ser complicado. Por lo tanto, hemos pasado el Morisky Green, hemos pasado el TAI y hemos mirado sus dispensaciones en la receta electrónica. Nos encontramos con un paciente que no es adherente. Así que me gustaría ahora mismo lanzaros una pregunta para que me contestéis por qué pensáis que no lo es. No sé si veis la pregunta, yo no la veo. Ah, vale. Bueno, pues la pregunta es, ¿la baja adherencia a los tratamientos inhalados de los pacientes con asma grave puede deberse a qué razones?
La primera, puede ser que se deba porque se trata de una enfermedad crónica, o quizá pensáis que es porque la farmacoterapia es compleja, quizá porque hay una alta frecuencia de comorbilidades o de polimedicación, o quizá todas las anteriores son correctas. ¿Qué opináis al respecto? Vale, está haciendo bastante rápido, llevamos unos 40 segundos y tenemos ya casi un 70% de respuestas. Están un poquito más repartidas que en la pregunta anterior. Vale, dejamos 10 segundos más. Vale, cerramos. Y ahora vamos a ver. Ahí puedes comentar ya los resultados. Pues efectivamente todas las respuestas son correctas, pues que el asma se trata de una enfermedad crónica, muchos de nuestros pacientes lidian con esa enfermedad desde la infancia, otros desde una edad más adulta, pero es una enfermedad que no tiene cura. Además, tiene una farmacoterapia compleja, puesto que tiene inhaladores de mantenimiento, inhaladores de rescate, tratamiento oral, tratamiento para las comorbilidades que suelen ir asociadas, para los efectos secundarios que provocan los corticoides a largo plazo. Tienen una farmacoterapia muy completa y compleja. Y además es que el asma se presenta muchas veces con muchas comorbilidades y polimedicación, como decíamos antes, la poliposis nasal o el reflujo gastroesofágico son comorbilidades típicas del asma. Por lo tanto, todas las anteriores son correctas. Vale, pues te paso el testigo ya para que puedas... A ver, un segundito. Sí, ahora puedes mostrar tu pantalla de nuevo. Vale. No me deja... ¿Veis la presentación? Vale, ahora sí la veis, ¿verdad? Vale. Bueno, pues entonces tenemos nuestro paciente que hemos llegado a la conclusión de que no es adherente. Pues, ¿qué vamos a hacer para intentar ponerle solución a eso? Pues en esta consulta de asma grave monográfica, lo que vamos a intentar es educar a nuestro paciente. Educar a nuestro paciente en su patología. De esta manera, nuestro objetivo es proporcionar al paciente los conocimientos y las habilidades necesarias para poder mejorar su autocuidado y además el cumplimiento terapéutico. En la guía GEMA 5.0 podemos ver 9 ítems o objetivos en los que podemos educar a nuestro paciente. Por ejemplo, explicarle para que el paciente sea consciente de que el asma es una enfermedad crónica y que necesita tratamiento continuo, aunque no tenga molestias. También enseñarle a diferenciar, enseñarle a conocer las diferencias que existen entre la inflamación y la broncoconstricción. También que él mismo sepa diferenciar sus fármacos controladores de la inflamación de los aliviadores de la obstrucción. También reconocer los propios síntomas de la enfermedad y cuándo puede estar teniendo una exacerbación o agravándose. Muy importante, de lo más importante, el uso correcto de los inhaladores, que comprendan bien el dispositivo que tienen y cómo se usa. También identificar y evitar en lo posible los desencadenantes, que en nuestros pacientes pues algunos son la contaminación, la humedad, el polvo, el humo del tabaco, todo eso ellos deben poder identificarlo para evitarlo. También que ellos mismos se monitoricen los síntomas y el flujo expiratorio máximo. En mi caso no es muy común, pero muchos pacientes tienen un medidor de flujo expiratorio máximo que les puede monitorizar un poco cómo se encuentran. También les enseñamos a reconocer signos y síntomas de agravamiento de la enfermedad, donde ellos puedan ver que están perdiendo el control o que están teniendo una exacerbación. Y por último, qué tienen que hacer si esa exacerbación se está dando.
Por lo tanto, además de todo lo que hemos hablado, en nuestra consulta medimos también la calidad de vida del paciente y le preguntamos al paciente que cómo se encuentra ella desde que ha comenzado el tratamiento con el biológico, con mepolizumab. Y la paciente nos dice, sin duda alguna, que le ha cambiado la vida. Nos dice que ella estaba continuamente en urgencias y que ahora no tiene que ir, que ha ido alguna vez contada al centro de salud y que además puede hacer su vida normal, sus tareas de la casa, jugar con sus nietos sin que le falte el aire. Entonces, pasamos también un test de calidad de vida, que ahora lo explicaremos en profundidad, en el que obtiene un 5,67 sobre 7. Bueno, pues ¿cuál es nuestro plan con esta paciente? Con esta paciente decidimos que a corto plazo nuestro plan sería optimizar la terapia inhalatoria, porque ahora mismo no lo está realizando. Y entonces, para ello, repasamos todo su tratamiento de manera oral y también lo entregamos de manera escrita para reforzar el mensaje. Y a largo plazo le explicamos a la paciente que lo que sería ideal en su situación sería poder llegar a retirar el corticoide oral, si fuera posible. Y le explicamos los efectos a largo plazo que puede tener la corticoterapia. Entonces, os cuento un poco cómo funciona el mini AQLQ de calidad de vida. Son 15 preguntas que se le hacen al paciente sobre diferentes ítems. Por ejemplo, situaciones que pueden molestar al paciente. Por ejemplo, notó que le faltaba el aire debido al asma, nota que le molesta el polvo o, por ejemplo, le molesta el humo del tabaco. Se contestan, tienen 7 posibilidades de respuesta, del 1 al 7, donde el 1 es siempre y el 7 es nunca. Por lo tanto, una puntuación más baja significará una peor calidad de vida y una puntuación más alta significará una mayor calidad de vida. También hay preguntas sobre los sentimientos y la sensación que tienen los propios pacientes al tener asma. Por ejemplo, si se sienten frustrados o irritados debido al asma, o si se sienten preocupados por tener asma. Tiene también 2 bloques de preguntas, uno que habla sobre los esfuerzos, si le cuesta hacer esfuerzos intensos o esfuerzos moderados, y por último también tiene un bloque de actividades sociales, por ejemplo, si les cuesta hablar, jugar con niños, animales domésticos, y también las actividades relacionadas con su trabajo, y si no trabajan, pues las actividades relacionadas con su vida diaria. Bueno, ya hemos visto a nuestro paciente y volvemos a citarlo en mayo de 2020, 4 meses después. Volvemos a calcular la adherencia, igual que en la primera consulta, el Moleskine Green resulta adherente, el TAI, vemos que en este caso tiene un 49 de 50, podemos ver que la paciente ahora es más honesta con nosotros, empieza a decirnos que realmente quizá no hace todo a rajatabla. Y además medimos su adherencia mediante las dispensaciones de la receta electrónica y vemos que tiene un 69% de adherencia desde la última visita. Ha mejorado mucho porque partíamos de un 0, pero realmente la adherencia sigue siendo subóptima. Entonces le preguntamos a la paciente el por qué, si está trabajando con sus inhaladores, si se siente bien, y nos dice que es que ella se encuentra bien, que si es realmente necesario que inhale a diario. Además, también volvemos a pasar el cuestionario de calidad de vida, el mini AQLQ, y en este caso tiene un 6 de 7. Vemos que ha aumentado un poquito. Bueno, pues vemos que la paciente ha mejorado y, sin embargo, no ha terminado de conseguir una adherencia óptima para este tratamiento. Entonces, ¿cuál es nuestro plan? Pues en este plan lo que debemos hacer es seguir reforzando la educación al paciente. Le explicamos por qué es realmente necesario que haga las inhalaciones continuamente, todos los días, aunque no presente síntomas. Y a corto plazo, le decimos que si consigue optimizar al máximo los inhaladores, es decir, no olvidar ni una sola inhalación y hacerlas de manera correcta, y si se sigue encontrando tan bien como nos comenta, quizá en un mes podrá tomar los corticoides a días alternos. Le decimos que la llamaremos por teléfono para evaluarla. Bueno, finalmente la llamamos y la paciente nos confirma que no ha olvidado ninguna dosis, vemos que los está retirando y le proponemos tomar los corticoides a días alternos. Y a continuación la citamos en julio. En julio vuelve a acudir a nuestra consulta, donde volvemos a medir la adherencia. El Moleskine Green adherente, el TAI vuelve a ser de 50 sobre 50 y vemos que la receta electrónica en los últimos 6 meses ya es de un 90%. Y si nos fijamos únicamente en los últimos 2 meses, la adherencia ha sido perfecta. Esta paciente nos cuenta
que se encuentra muy bien, que no ha tenido necesidad de utilizar el inhalador de rescate y que además ha podido reducir el corticoide oral a días alternos, que esto es la primera vez que lo conseguía desde el inicio con el biológico. Medimos además el cuestionario de calidad de vida, Mini-QLQ, y nuestra paciente ya tiene un 6,6 sobre 7. Entonces, ¿cuál es nuestro plan? Incidimos, reforzamos, eso lo haremos en cada visita, reforzamos la educación al paciente en cuanto a su patología y fomentamos su adherencia, pero además, ante esta situación, le proponemos una retirada total del corticoide, siempre diciendo que si volvieran los síntomas o si se encontrara mal, tendría que volver a retomarlo. Pero en esta visita hay un dato que es muy importante para nosotros y es la calidad de vida que ha alcanzado este paciente, puesto que en el cuestionario de calidad de vida Mini-QLQ consideramos una diferencia de 0,5 puntos, la mínima diferencia relevante para valorar una intervención en cuanto a calidad de vida. Además, si la diferencia es de 1 punto, lo consideramos un cambio moderado y si la diferencia es mayor o igual a 1,5 puntos, es un gran cambio en la calidad de vida. Recordamos que cuando nuestra paciente acudió en enero a la consulta de asma, presentaba un 5,67 y en julio ya presentaba un 6,6. Eso significa casi 1 punto de diferencia. Es decir, la paciente nos refería que se encontraba muy bien, pero sin embargo su calidad de vida ha aumentado. La paciente ha vuelto a acudir a nuestra consulta tanto en septiembre como este mismo mes en noviembre y no ha tenido que volver a tomar el corticoide, es decir, se sigue encontrando bien, no ha tenido exacerbaciones y el cuestionario de calidad de vida se mantiene en 6,6, eso parece lo máximo que hemos conseguido. Entonces, como conclusión, quería deciros que la paciente realmente, lo que hemos conseguido es que la paciente haya comprendido el tratamiento farmacológico de su patología. Es decir, creo que ya no hace el tratamiento porque yo se lo diga o porque se lo diga a su neumólogo, sino porque ella ha entendido que es necesario, tenga síntomas o no. Además, esa comprensión del tratamiento y la educación de la paciente en su patología han resultado en un aumento de la adherencia, pero es que además se ha reflejado en su calidad de vida. La paciente, cuando acudía a la consulta, nos refería que el tratamiento biológico le había cambiado la vida, puesto que ya no acudía a urgencias. Pero, sin embargo, hemos ayudado a la paciente a optimizar los resultados que había obtenido con la terapia biológica. Así que simplemente deciros que como farmacéuticos tenemos la oportunidad de estimular a nuestros pacientes, de hacerles conscientes de la falta de adherencia mediante la formación en su patología. Y una vez formados podemos promover la adherencia y explicarles el papel del agente biológico como tratamiento añadido al resto de su terapia farmacológica. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Olaya, por tu presentación. Y damos paso ya a nuestra última ponente, que es Ana García Robles, del Hospital La Fe de Valencia, y que nos va a hablar del paciente pediátrico. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Maite, muchas gracias al grupo ADEFAR y a la SED por la organización y por contar con el grupo de pediatría. Bien, vamos allá con la parte pediátrica. Como sabéis, la población pediátrica abarca desde que nacen hasta la adolescencia y eso va a hacer que la adherencia haya que adaptarla un poco a la edad del paciente. No se puede actuar igual con un bebé que con un niño de 8 años, que se puede hacer más partícipe, o con un adolescente que puede tener mucho peso en el tratamiento. Bien, os voy a presentar a nuestro caso, a Aitana, que es el nombre ficticio de la paciente. Vamos a hablar de la hormona del crecimiento. He cogido el caso de la hormona del crecimiento porque es un tratamiento que abarca mucho tiempo, que cogemos a los niños desde pequeños y que llega hasta la adolescencia. Entonces vamos a ir viendo cómo va evolucionando nuestra paciente y cómo abordamos los problemas de adherencia con el paso del tiempo. Pues bien, Aitana es una niña de 8 años que acude remitida desde digestivo a la consulta de endocrino por talla baja. Allí en la consulta de digestivo ya la controlaban desde lactante porque había presentado varios problemas de desnutrición moderada, de intolerancia a las proteínas de leche de vaca, que actualmente sí que toleraba, y se había descartado la celiaquía. Esta era la somatometría que presentaba Aitana en el momento de llegar a la consulta de endocrino.
Como ves, tiene un peso con un porcentil ya bastante bajo, por debajo de 2 desviaciones estándar, también una talla muy baja que llama bastante la atención, un percentil 0, y pretendíamos llegar a una talla diana de 152. Aitana se encontraba bien, eso también es importante, ya a lo mejor no era muy consciente del problema. Bien, un poco así de recordatorio, el hipocrecimiento viene definido por una de las siguientes situaciones, que Aitana cumplía varias. Entre ellas, por ejemplo, la primera, que es una talla baja, es una estatura inferior a 2 desviaciones estándar o inferior al percentil 3. En nuestro caso, Aitana estaba en el percentil 0 y por debajo de 4 desviaciones estándar. Así que ya aquí veíamos que efectivamente Aitana tenía un hipocrecimiento. Como antecedentes familiares, que es muy importante a la hora de esta patología, pues veíamos que la madre también tenía talla baja, el padre había fallecido hace unos años por una cirrosis hepática, o sea que era una familia ya con problemas, tenía una hermana de 4 años sana, varios miembros de la familia materna tenían talla baja y no había otros antecedentes de interés, pero sí que hay que resaltar mucho los problemas sociales de la familia, porque era una familia muy desestructurada, con los niños estaban a cargo de los abuelos, la madre tenía que trabajar muchas horas, el padre había fallecido y vivían en un barrio bastante conflictivo. Esto va a ser determinante también a la hora de ver los problemas de adherencia y de manejo de la enfermedad. Bien, Aitana había sufrido un estancamiento en la talla en los 2 últimos años, entonces se solicitó las pruebas típicas que se solicitan para ver a qué es debido ese problema de crecimiento, y salieron los resultados. Llamaba la atención que la pH había salido muy bajita, por debajo de 10 ya se considera que no es normal, así que se diagnosticó de un hipocrecimiento por peso y talla por déficit de pH. Entonces se solicitó el tratamiento con la hormona del crecimiento. Un poco así de recordatorio, la hormona del crecimiento se sintetiza en la glándula pituitaria y está relacionada con la síntesis y secreción de la IGF-1, que es un potente factor de crecimiento y diferenciación, así como muchas otras funciones. Bien, así de cosas prácticas, como sabéis, la utilización de la hormona del crecimiento en España está sometida a unos criterios de uso racional que estableció el Ministerio de Sanidad. Y a su vez existen comités autonómicos que, siguiendo las directrices del Ministerio, evalúan tanto los inicios como las continuaciones del tratamiento con la hormona del crecimiento. Por tanto, para que un niño inicie el tratamiento con las hormonas de crecimiento, tiene que cumplir todos los criterios ausológicos, es decir, todo el peso, talla y demás, y también los analíticos. Y además tiene que cumplimentar el médico el protocolo de inicio de tratamiento y remitirlo al comité, toda la información necesaria, y es entonces el comité cuando decide si ese tratamiento es adecuado o no y lo autoriza durante un tiempo limitado. Normalmente suele ser de 6 meses a 1 año. Y luego, posteriormente, de forma periódica, se tiene que enviar el seguimiento para decidir si ese tratamiento se debe continuar o no. Este es el protocolo que han de rellenar los médicos aquí en la Comunidad Valenciana, con todos los datos que hay que rellenar. Bien, por fin, en diciembre de 2011, ¿vale? Hace 9 años, Aitana inicia tratamiento con la hormona del crecimiento. Inicia con Genotonor a la dosis que toca por protocolo, se explican las reacciones adversas conocidas, y poco para que veáis la talla en la que inicia, por debajo de 4 desviaciones estándar. Vale, entonces, aquí empezamos, ¿vale? Hay una formación específica que principalmente es realizada por una enfermera especializada, ya que aquí contamos con muchísimos pacientes con hormona del crecimiento. Hay una enfermera específica que le explica toda la patología, aunque nosotros también luego reforzamos toda esa parte. Reforzamos también la importancia de la adherencia, tanto a la familia como al paciente. Recordar los grandes problemas sociales que tenía esta paciente, y se explica también el proceso de recogida de medicación en nuestra unidad. Entonces, tras casi 1 año de tratamiento, ya estamos en octubre de 2012, no se detectan problemas de adherencia, el crecimiento sigue a un ritmo correcto, pero llegó eso, octubre, y vemos un poco, según el registro de dispensaciones en nuestra unidad, como hay un retraso de 30 días en recoger la medicación. Intentamos averiguar qué es lo que había pasado, porque hasta entonces
No había habido ningún problema, incluso había venido algún día antes, supongo que también porque le coincidía en la consulta y le intentamos que coincida. Entonces nos entrevistamos con la abuela, que es normalmente la que se hacía cargo de Aitana, y también con Aitana, y le preguntamos un poco qué es lo que ha pasado. Nos explican que algunos días se olvida de ponerse la inyección y se resalta mucho la importancia de complementar el tratamiento, porque si no el crecimiento no va a ser lo que pretendíamos, ¿no? Se informa a la pediatra y en los meses siguientes sí que empieza a resaltar un poco en la consulta que el crecimiento no está siendo un poco lo que toca, ¿no? Entonces, me gustaría haceros una pregunta en este momento y ver qué haríais vosotros en esta circunstancia. No sé si veis la pregunta. Sí, un segundito. Vamos a poner el sondeo tercero. Vale. Vale, ¿qué podríamos hacer en esta situación? Proponer el cambio a una presentación con registro electrónico de dispensación, recordatorio de importancia en la adherencia, no hacemos nada porque ya hemos insistido anteriormente, o la 1 y la 2 son correctas. ¿Qué opináis? Vale, llevamos un 65% más o menos. Dejamos un poquito más de tiempo. Hay una mayoría que se ha decantado ya por una de las opciones. Vale, pues vamos a dejar 5 segundos. Muy bien. Y lo cerramos. Vale. Y ahora compartimos los resultados. Muy bien. Por como habéis dicho, la mayoría, la 1 y la 2 son correctas. Obviamente, siempre hay que ir recordando la importancia de la adherencia y, bueno, en este caso, pues proponer el cambio a una presentación con registro electrónico es una buena opción, dado que no sabemos si realmente la paciente se lo está poniendo, no se lo está poniendo y cuánto se lo está poniendo y si nos está diciendo la verdad. Entonces, bueno, continuamos con la charla. En cuanto a la adherencia al tratamiento con GH, en el informe del Carlos III del año 2013 se resalta mucho la importancia de que para que el tratamiento sea efectivo es necesario un adecuado cumplimiento y que la principal causa de que el tratamiento no sea efectivo es precisamente esa, que no hay una buena adherencia y que al final la persistencia no sea la que corresponde. En varios artículos que hay publicados y relativamente recientes, en este del 2016, se vuelve a resaltar lo mismo, que la mayor causa de fallo del tratamiento de la hormona del crecimiento es la no adherencia de los pacientes. Fijaros que en este estudio en concreto la prevalencia de no adherencia es bastante alta, entre un 36 o un 49% de los pacientes, que es algo bastante llamativo, ¿no? Que no hay una adherencia adecuada a este tratamiento. En este otro estudio habla de la persistencia y relacionan a aquellos pacientes que han estado más tiempo en tratamiento con la hormona del crecimiento con haber alcanzado precisamente la talla final, que era el objetivo que tenían. Y aquellos que no habían estado tanto tiempo en tratamiento y lo habían discontinuado, pues no tenían el objetivo que se había marcado inicialmente. Entonces, a lo que influye la no adherencia al tratamiento, la OMS ha hablado siempre de las 5 dimensiones, ¿no? En cuanto a la enfermedad, la medicación, el sistema sanitario, el paciente y el entorno y los factores demográficos. Y estas 5 dimensiones al final se engloban en factores que pueden ser modificables y que podemos ayudar a mejorar y otros en los que no podemos modificar, pero sí que tenemos que tener en cuenta, como por ejemplo la parte social o la naturaleza de la enfermedad. Viendo un poco qué factores influyen más en la adherencia al tratamiento con hormona del crecimiento, en el informe del Carlos III que hemos comentado antes, se relaciona mucho esa baja adherencia a problemas de motivación. Más que nada porque la hormona del crecimiento no es un tratamiento que veas los efectos de aquí a un mes o a 2 meses, sino
Son tratamientos muy largos donde el efecto se ve pasado mucho tiempo y requiere que el paciente siga el tratamiento. También está relacionado con que el tratamiento se ha de administrar de forma diaria, que son inyecciones, que las inyecciones duelen, que es pesado de preparar y también que al final es primordial tener una adecuada educación del paciente y de sus cuidadores y también utilizar dispositivos que sean fáciles y cómodos. No es lo mismo administrar con un dispositivo que al final te duela, que sea muy incómodo de preparar y tardes 2 horas. Todo eso va a dificultar la adherencia al tratamiento. En esta revisión sistemática del año 2018 se identifican qué factores modificables pueden influir en la adherencia al tratamiento con hormona del crecimiento y habla de varios factores claves como la falta de conocimiento y entendimiento de la enfermedad y del tratamiento, el disconfort y el dolor asociado a las inyecciones y la calidad de la relación médico-paciente. En este estudio la no adherencia variaba del 7 al 71, que también es bastante alta. Y en este otro estudio de este mismo año también identifican los mismos factores al final en cuanto a qué es lo que puede influir o no en la adherencia, que es relacionados con el dispositivo, con las consideraciones del tratamiento, la logística y las influencias interpersonales. Bien, ¿cómo medimos la adherencia? Ya lo ha referido antes mi compañera. Se puede hacer de forma directa, se puede hacer de forma indirecta. No hay un mecanismo perfecto de medir la adherencia. Todos suman y hay algunos pues, que sobreestiman, otros que infraestiman y al final todos aportan algo para conocer la adherencia real del paciente. En cuanto a cómo miden de forma habitual la adherencia al tratamiento con hormona del crecimiento en niños, en este estudio, por ejemplo, del año 2017, utilizaban el cuestionario de Morisky y también el tratamiento, el autocompliance. Entonces, aquí se veía que las causas principales eran al final el olvido, el estar fuera de casa y curiosamente no encontraban diferencias entre niños más pequeños y niños más grandes en cuanto a adherencia. En este otro tratamiento medían mediante el dispositivo ESIPOD, que es un dispositivo que permite medir la adherencia de forma directa. Bien, entonces en nuestra unidad hicimos un estudio hace unos años para el Congreso de la SED de Valencia que medíamos precisamente la adherencia con este mismo dispositivo, lo comparábamos con el registro de dispensaciones. Sí que había diferencias entre uno y otro y luego también notábamos que la adherencia era peor conforme pasaba el tiempo. Bien, ¿y cómo podemos mejorar esta adherencia al tratamiento con hormonas del crecimiento? Pues como hemos comentado antes, el dispositivo es básico. Si conseguimos dispositivos que duelan menos, que no se vea la aguja, que sean fáciles de administrar, que al final requieran menos tiempo de preparación y tengan menos dolor, pues vamos a conseguir obviamente mejor adherencia. En este otro artículo también comentan la parte del dispositivo y también hacen mucho hincapié en la educación tanto del paciente, en el dispositivo y en el tratamiento también. Entonces, volvamos a nuestro caso. Ya ha pasado más de un año, no ha habido grandes retrasos en la recogida en farmacia, algún día suelto que se ha adelantado o se ha retrasado, pero todo bien. Pero sí que confiesa que tiene algunos olvidos. Y sí que se está viendo que la velocidad del crecimiento no es óptima. Realmente no se sabe si es porque no le está yendo bien el tratamiento, porque se lo pone menos de las veces que dice, que no son algún olvido aislado. Así que finalmente se cambia a Saicen, que dispone de un dispositivo electrónico para conocer la adherencia. Y como veis, esta es la pantalla donde vemos la adherencia, la descarga del dispositivo empieza muy bien. Fijaros en diciembre, bastante bien. A medida que pasa el tiempo, la adherencia va empeorando. Hasta que ya llega un punto que, fijaros, septiembre casi hay más rojo que verde. Entonces, estamos llegando a un punto que realmente Aitana nos estaba poniendo la medicación. Así que a finales de octubre de 2014 se recibe una nota de consellería
que se suspende el tratamiento por nula respuesta. No habíamos conseguido que Aitana se pusiera el tratamiento. Esta es la gráfica de crecimiento de Aitana desde que inicia el tratamiento con hormona del crecimiento hasta que finaliza. Sí que es verdad que no tiene una pendiente a la que corresponde de forma natural, pero bueno, habíamos conseguido realmente algo de crecimiento, aunque no el óptimo. Bueno, finalizado el tratamiento de la hormona del crecimiento, veis que la curva se aplana prácticamente y prácticamente deja de crecer. Así que un año y medio después, ya estamos en 2016, en junio, Aitana ha crecido y tiene 13 años y medio. Luego, en cuanto a crecimiento en talla, desde que se suspendió el tratamiento ha habido un estancamiento brutal, 2,5 centímetros únicamente en más de año y medio. Así que la médico considera que la situación pues, merece volver a probar el tratamiento y ver si conseguimos que la adherencia mejore. Comentar que ahora es adolescente, se puede intentar implicar más en el tratamiento y ver si conseguimos el objetivo. Recordatorio un poco de los problemas de Aitana. Pues al final es el tratamiento que tiene que inyectarse todos los días, que le duele, que está a cargo de sus abuelos, es adolescente, empieza a salir, la familia es una familia desestructurada, recordar mucho esto, no tiene un apoyo. Realmente no sé si tiene una conciencia de enfermedad porque ella se encuentra bien y la talla baja no le supone, parece, un problema real. Tiene olvidos y luego los horarios, pues como decía, empieza a salir y los horarios, eso de ponérselo por la noche, pues no le gusta demasiado. Sí que ya nos plantamos en marzo de 2019. Aitana ya tiene 16 años, han pasado 3 años y el tratamiento más o menos lo ha seguido de forma correcta, no ha habido algún retraso, o sea, no ha habido retrasos en farmacia, sí que el dispositivo muestra que no se lo administra todos los días, pero no son muchas veces las que no se lo administra a lo largo del mes, a lo mejor 2 o 3 olvidos, ha mejorado en cuanto a eso. Se hace una entrevista, refiere que tiene muchos problemas para conseguir agujas por la localización del domicilio, vive en un barrio muy conflictivo, recordar esto, que esto también es importante. Sí que se habla con atención primaria para solucionar el problema. Se puede administrar la medicación a una hora distinta, aunque esto no sea lo óptimo, pero es mejor ponérselo que no ponérselo, porque al acostarse cuando llegaba a lo mejor de estar en la calle y demás, pues ya llegaba muy cansada, se lo olvidaba y mejor a lo mejor por la tarde y por lo menos se lo pone. Y muestra mucho cansancio del tratamiento. Así que nada, llega el coronavirus, nos plantamos en mayo, ya tiene 17 años. Dificultad durante la pandemia, no ha habido un contacto con farmacia, finalmente conseguimos contactar con la paciente y se acuerda un seguimiento mediante telefarmacia, principalmente con teléfono y gestión de envío de la medicación. Es verdad que tuvimos muchísimos problemas para poder hacer entrega de la medicación por la ubicación del barrio conflictivo. A mí no me había pasado nunca, pero la verdad es que la empresa nos dijo literalmente que en ese barrio no entraba. Así que se acuerda entregar en el perímetro del barrio para poder, para que Aitana pudiera seguir el tratamiento. También, dado que le gustan las redes sociales, en general el móvil y demás, se prescribe una aplicación que es recordatorio de medicamentos para poder ayudarle a intentar que se acuerde más de ponerse la inyección. Pero a pesar de todo, la adherencia ha ido empeorando últimamente. De hecho, ahora estamos pendientes de si Consellería o no da su aprobación para continuar el tratamiento. Así que, bueno, estas son todas las formas que tienen los pacientes de contactar con nosotros, que durante esta pandemia incluso hemos intentado fomentar más, y hay algunos proyectos que el coronavirus se ha llevado o ha retrasado, como este proyecto de una aplicación para poder gestionar el envío de la medicación por parte del paciente directamente con nosotros, que esperamos poder poner en marcha pronto. Y como conclusiones, porque son muchísimos los factores que están implicados en la adherencia al tratamiento con hormona del crecimiento. En nuestro caso, la situación social y familiar de la paciente ha sido determinante junto con su edad, y que las nuevas tecnologías pueden ayudar a mejorar la adherencia siempre que el paciente esté dispuesto, y que es esencial el trabajo multidisciplinar para que al final el paciente sea el máximo beneficiado.
En cuanto a este tratamiento, pues esto tiene su tiempo de acción. Si no conseguimos que la adherencia sea buena en ese tiempo, luego ya no se va a volver a recuperar. Así que es básico y tenemos mucho camino por recorrer. Y nada, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ana. Y bueno, en general, muchísimas gracias a las tres por vuestras excelentes presentaciones. Gracias, Maite. Bueno, yo creo que ha quedado muy claro el papel que tiene la educación y la motivación del paciente en la mejora de la adherencia y, por lo tanto, la comunicación con nuestros pacientes, que tenemos que escucharles, que tenemos que darles voz. Y otra cosa que también ha quedado clara es que no tenemos una estrategia que sirva para todos los pacientes, sino que tenemos que individualizar y que además el papel de las nuevas tecnologías, que nos han mostrado muy bien las dos Anas, ¿no?, que tienen un papel muy importante y que sobre todo ahora pues, nos permiten estar cerca del paciente sin necesidad de que esté ligado nuestra actuación al hecho de que el paciente venga a la farmacia o no a recoger la medicación. Muy bien, Sí. Maite, tenemos una pregunta. Bueno, no es una pregunta, es un comentario. El resto de participantes, si queréis, podéis usar también a partir de la sección de preguntas, podéis enviar las que queráis. Es un agradecimiento por las sesiones de Soraya Pérez, que os quiere trasladar aquí a través de la aplicación. No sé si quiere alguna pregunta más o si tenías tú, Maite, alguna para las ponentes. Sí, yo les haría alguna pregunta a las ponentes. ¿Les vas a dar cámara también? Sí, si queréis activaros ya todas la cámara y así Maite puede ir. Perfecto. Muy bien. Bueno, todo y que no existe la intervención ideal para todos los pacientes, me gustaría que dijerais para vuestro grupo de población en concreto, ¿qué intervención consideráis que podría tener más impacto? Empiezo yo si queréis, vamos por orden. Por orden de aparición. Sí, en nuestro caso yo creo que lo más ideal es la entrevista motivacional, porque lo que necesitamos es que el paciente sea adherente desde el momento del trasplante hasta ya para siempre. Es decir, le estamos exigiendo un reto que tiene que saber que esta medicación que lleva seguramente va a ser así, con pequeñas modificaciones durante mucho tiempo. Entonces necesitamos herramientas que ayuden a que este paciente esté motivado, ya sea en la entrevista con la consulta o utilizando las herramientas estas digitales, que quizá nos es más fácil y cómodo de enviar un mensajito de venga, ya he registrado la atención, está todo bien, sigue así, y un poquito ayudarles a que vean que la toma de la medicación y de seguir estilos de vida hace que realmente tiene un impacto, que realmente sirve para algo y que tienen buenos resultados a largo plazo. Sí, yo creo que es muy importante el tema de que tenemos que formarnos más en el tema de comunicación con el paciente, ¿no?, que es algo que no se estudia durante la carrera y que vas aprendiendo a salto de mata, pero sí que tendríamos que hacer más cursos de entrevista motivacional y estar bien formados en el tema de la comunicación porque es lo que va a tener más impacto. Yo, por mi parte, en el caso de un paciente asmático, veo clave la formación en su patología, que ellos realmente comprendan la enfermedad, comprendan que el tratamiento tiene que ser constante a pesar de los síntomas, que hay medicación que tienen que tomar cuando tienen síntomas, hay medicación que tienen que tomar independientemente de los síntomas. A veces los pacientes son mayores, yo entiendo que es complejo. Las escuelas de pacientes son muy útiles. Y nada, creo principalmente, coincido con mi compañera Ana, y la formación es muy importante. Yo, por mi parte, a ver, dado que la población pediátrica abarca muchas edades diferentes, no se puede generalizar, ¿no? Y hay que un poco individualizar en función de qué paciente, qué edad y qué patología. Pero sí, de forma general, creo que es esencial la formación de tanto los familiares como del paciente y sobre todo hacerles partícipes desde pequeños. Aunque sean pequeños, ellos también pueden entender su patología y pueden ver la importancia del tratamiento a lo largo del tiempo, no solo
ya cuando son más mayores, sino desde pequeño esa educación en cuanto a su tratamiento y su patología. Creo que es básica para entender la importancia del tratamiento. Y también os quería preguntar acerca de qué cuestionario utilizaríais no para un estudio, sino en la práctica diaria y para vuestro grupo de población. ¿Qué cuestionario creéis que es más adecuado para medir la adherencia? Nosotros lo que hacemos, que ya lo tenemos bastante estandarizado, es que utilizamos el Haines-Sackett así en general, pregunta fácil para saber adherencia en general con todos los tratamientos que lleva, y luego hacemos el cuestionario SMAC para inmunosupresores, ¿vale? Que es adaptado, las 6 preguntitas adaptadas. Luego tenemos algunas preguntas que son cogidas quizá un poquito de aquí y de allí para preguntar pues algún desvío más concreto que nos interesa. Pero en general serían sobre todo estos dos, el SMAC específico para inmunosupresores y el Haines-Sackett. En el caso de un paciente asmático, para medir la adherencia es muy útil el test de adhesión a los inhaladores, el TAI, porque es un cuestionario validado y tiene preguntas concretas respecto a las inhalaciones. Lo que pasa es que es un cuestionario que los pacientes llevan contestando mucho tiempo, normalmente cuando llegan a un asma grave, conocen las preguntas, conocen las respuestas. Entonces es muy útil también complementarlo con otro tipo de valoración, como puede ser muy útil la dispensación electrónica de los inhaladores. En mi caso, nosotros no hacemos ningún cuestionario específico para hormonas de crecimiento. En otros estudios mencionan el Morisby y el de autocumplimiento. Sí que es verdad que en nuestro caso, por ejemplo, en el caso que hemos presentado, se cambia el dispositivo electrónico porque al final parece lo más fiable en esta población, porque muchas veces nos refieren la realidad en cuanto a se me han olvidado algunas dosis, pero ¿cuántas? No saben referir el número, entonces el cambiar al dispositivo electrónico, en este caso junto con el registro de dispensaciones, más o menos nos da una idea real de si se está poniendo de forma adecuada el tratamiento o no. Bueno, pues muchísimas gracias a las 3 y muchísimas gracias a todos los asistentes y buenas tardes. Gracias. Gracias.